El Imperio Romano no fue solo una civilización antigua, fue una máquina de conquista, poder y cultura que marcó la historia para siempre. Pero, si era tan imponente, ¿cómo terminó desapareciendo? ¿Es posible que su legado siga vivo hoy en día sin que lo notemos? Prepárate para un viaje a través de la antigua Roma, donde exploraremos sus emperadores romanos, sus imponentes legiones romanas, la vida de los gladiadores, su avanzada arquitectura romana, su fascinante cultura romana, la fortaleza de su economía romana y, finalmente, los eventos que llevaron a la caída del Imperio Romano. Este es un relato que desafiará todo lo que creías saber. Esto es Crónicas de Joshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. Todo comenzó en el pequeño asentamiento de Roma en el siglo VIII a.C. Lo que inició como una monarquía, pronto evolucionó en la legendaria República Romana. Pero sería la llegada del primer emperador, Augusto, la que sellaría el destino del Imperio Romano. Con estrategias políticas, un ejército sin igual y una sociedad estructurada, Roma no solo conquistó territorios, sino también mentes y corazones. Roma pasó de ser un pequeño reino a un coloso que se extendía desde Britania hasta Egipto, con un sistema político que influiría en las democracias modernas. Su organización interna, desde el Senado hasta las instituciones militares, permitió la creación de un imperio duradero. Desde Nerón hasta Trajano, el poder absoluto de los emperadores romanos dio forma al Imperio Romano. Cada uno aportó algo diferente. Algunos expandieron fronteras, otros levantaron monumentos colosales, y algunos, como Cómodo, solo aceleraron la decadencia. Pero, ¿realmente fueron ellos los arquitectos de Roma o simples piezas en un juego mucho más grande? Emperadores como Adriano y Marco Aurelio fortalecieron las fronteras y dejaron un legado filosófico y arquitectónico que persiste hasta hoy. Pero también hubo otros, como Calígula y Domiciano, cuyo abuso de poder y excentricidades contribuyeron al desgaste interno del imperio. Las legiones romanas fueron la columna vertebral del Imperio Romano. Disciplina, estrategia y tecnología hicieron de este ejército el más temido de su época. La batalla de Zama, la conquista de Britania y la resistencia en las guerras célticas demostraron que Roma no tenía rival. Pero ¿qué pasó cuando esta máquina de guerra empezó a fallar? Las reformas militares de Mario y César profesionalizaron al ejército. Pero con el tiempo, la dependencia de mercenarios y la corrupción dentro de las tropas debilitó su eficacia. En el siglo V, las legiones ya no eran la fuerza indomable que alguna vez aseguró el dominio de Roma. Los gladiadores no solo eran esclavos entrenados para matar, eran el reflejo de la sed de sangre y poder del Imperio Romano. En el Coliseo, miles de personas se reunían para presenciar combates brutales que mantenían al pueblo distraído. Pero estos juegos no eran solo entretenimiento. Escondían un sistema político basado en el control y la manipulación de las masas. Los gladiadores también se convirtieron en símbolos de rebelión, como lo demuestra la legendaria revuelta de Espartaco, que casi sacudió los cimientos de Roma. A pesar de su brutalidad, estos espectáculos dejaron un impacto cultural que aún hoy se refleja en la ficción y el cine. Cuando hablamos de arquitectura romana, hablamos de una civilización que construyó caminos, acueductos y edificios que aún hoy desafían al tiempo. El Panteón, los acueductos de Segovia y el mismísimo Coliseo son testigos del ingenio romano. Pero, ¿fueron estas construcciones el último gran regalo de Roma al mundo? Roma no solo construyó en piedra, sino también en ideas. El concepto de ciudades planificadas, la infraestructura vial y la ingeniería civil romana siguen siendo la base de muchas estructuras modernas. El Imperio Romano no solo dominó con la espada, también lo hizo con su cultura romana. Su idioma, el latín, aún resuena en muchas lenguas actuales. Sus leyes fueron la base del derecho moderno, y su religión, que pasó del politeísmo al cristianismo, moldeó la historia para siempre. Desde el arte hasta la filosofía, Roma fue un crisol de influencias que absorbía y refinaba las tradiciones de los pueblos conquistados, dejando un legado incalculable. La economía romana dependía del comercio, la agricultura y, por supuesto, la esclavitud.
Las rutas comerciales unían desde Asia hasta las Islas Británicas. Pero la corrupción, la inflación y la dependencia del saqueo fueron una bomba de tiempo que, tarde o temprano, explotaría. El colapso del sistema económico contribuyó a la caída del Imperio Romano, haciendo que la estabilidad política también se desmoronara. El Imperio Romano puede haber caído, pero su legado sigue vivo. ¿Cuál crees que fue su mayor contribución? Deja tu opinión y suscríbete para más crónicas de Joshua. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Joshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.